Tenemos entonces, entiendo, listo y dispuesto a Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro. Muy buenos días, Eric, ¿cómo estás? Hola, buenos días, concejala Valle, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias, Eric. Partamos por contar cuál es el conflicto que están enfrentando hoy los funcionarios del Metro, a quienes entiendo no les dieron ningún bono, no les han subido los sueldos, pero hoy a los ejecutivos de Metro parece que sí se subieron el sueldo. Pues cuéntenos de qué se trata. Bueno, hay un conflicto que se resolvió anoche, ayer tarde, pero lo voy a relatar. Yo diría que el problema de fondo, para que no se quede en el bono, que es como la típica caricatura que nos ponen a los sindicatos, yo diría que colisionó el modelo de relaciones laborales del Metro que se venía desarrollando hace 30 años, que era de diálogo con los sindicatos, donde las partes cedían, donde nos escuchábamos y nos respetábamos, y colisionó con una actitud soberbia de cuadros de administración que han llegado sucesivamente en los últimos 10 años con Piñera 1, luego con Bachelet 2 y que ahora con Piñera 2 también se han ido, digamos, fortaleciendo, estilos como Luis de Grange, que vienen de la opinología técnica de los medios y que luego eso no necesariamente resuelve la capacidad de poder conducir una empresa pública como el Metro. Ahora, dicho eso, lo que ocurre en concreto es que el Metro, luego de la pandemia, ha enfrentado pérdidas millonarias. Ustedes saben que 8 de cada 10 pesos que recibe el Metro provienen de la tarifa, y en el caso del Metro, además, ustedes saben que tenemos una tarifa técnica más baja que la que se le paga, entre otras cosas, a los buses. 520, 540 versus casi los 1.000 pesos que reciben los buses de administración privada. Eso ha llevado a una crisis económica que ha reconocido el propio gerente general en una entrevista el día sábado, donde reconoce que el año 2020 se perdieron 265.000 millones de pesos. Chuta. Esa argumentación técnica, administrativa, financiera que existe, llevó a la empresa a tomar la decisión de comunicarnos hace 3 semanas que no nos va a pagar el bono que nosotros señalamos, que se llama Bono Transantiago, que es un bono que se paga desde el 2008 de manera ininterrumpida, incluso en los años que ha habido pérdida económica, y que es parte de nuestro salario anual. No es un bono que exijamos que no existe, es parte de nuestro salario anual. Perfecto. Buscamos conversar con ellos desde noviembre hasta ahora, incluso le pedimos a la ministra Hatt que intercediera, y tuvimos que llegar a lo que ustedes ya vieron antes de ayer, que fue esta suerte de manifestación bien simbólica. Yo les quiero decir que lo único que hicimos fue abrir las puertas laterales para que la gente ingresara gratis, en la idea, esta como ya frase hecha, que es que la crisis no la paguen los trabajadores, ni los del Metro, era nuestra postura, ni tampoco los trabajadores que usan el Metro para transportarse a sus puestos laborales. Y bueno, después vino todo lo que vino, porque el Metro decidió operativamente, parece que en una medida comunicacional, echarnos a la gente encima, cerrar la estación y además que no pararan los trenes en esa estación, cuestión que yo lamento harto, porque al final lo que se termina afectando, y esto es raro que lo digamos los sindicalistas, pero en el caso del Metro nosotros defendemos a la empresa porque creemos que es una empresa pública, de las poquitas que quedaron de la dictadura, y hay que cuidarla. El problema es que hay que cuidarla de todos, ¿no? Claro. De quienes intentan seguir privatizándola y también de quienes intentan, y yo creo que se puso un debate, y con esto termino en la discusión de antes de ayer, se puso un debate, una dimensión ética bien interesante, que es que, porque los ejecutivos salieron defendiendo sus alzas de salario con argumentos súper técnicos, así como de retención de talento, rentas de mercado, y la pregunta es si es ético que en una empresa alguien gane 30 veces más que otro, pero aún más, si es ético que eso ocurra en una empresa del Estado. Yo creo que los debates que se abren a propósito del debate constitucional, del momento que vive Chile, nos parece que es súper pertinente también abordar estos temas que tienen que ver con los debates de fondo que está enfrentando Chile. Súper interesante. Totalmente de acuerdo. Claro. Rodrigo. Sí, se pasó. Empatizo contigo, ¿eh? Y además yo también creo que en las políticas de las empresas públicas deberían primar otros criterios. Y cuando hablamos de retención de talento, sí hay gente muy capaz tal vez que ha trabajado, que lo siga haciendo en el Metro, pero también hay otra que tal vez con un salario menor lo podría hacer igual de bien. No hay ningún Paul McCartney en la administración del Metro. Eso no es así. No hay ninguna lumbrera que se la van a llevar a la NASA. Claro. Eso está claro, son administradores, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Pero me gustaría tomar un hilo de lo que tú dijiste, porque
en este quiebre del diálogo que tú manifiestas se empezó a dar a partir del año pasado, donde hay un antecedente que es la crisis económica, ¿tú crees que se está preparando un terreno como para colocar el tema de la privatización del metro como parte de la agenda pública en los próximos meses? Qué buena pregunta, Rodrigo. Yo no creo que lleguemos a la privatización, aun cuando es un tema siempre presente. Recordamos que durante el gobierno de Bachelet, en el último gobierno de la nueva mayoría, se planteó la idea de que el crecimiento de las redes del metro fuera, por ejemplo, a través de concesiones. La verdad es que si no es a través de concesión, Metro no es rentable, nadie va a venir con 2.300 millones de dólares a construir una estación porque la va a recuperar en muchos años, si es que la recupera porque Metro renta socialmente, pero sí la puedes construir el Estado y entregarla en concesión. De hecho, los modelos de concesión ya existen en Latinoamérica, particularmente en la línea 5 de la línea de Sao Paulo, que es una línea concesionada, privatizada y automatizada. Yo lo que sí creo que viene en Metro, y ya es un modelo que se viene consolidando hace algún rato, y que es en la práctica, no sé si existe esto, disculpe la falta de tecnicismo, pero privatizar la operación, porque 7 de cada 10 trabajadores del Metro son del subcontrato, porque de alguna manera el proceso de automatización, ustedes saben que no es solo el reemplazo tecnológico, los procesos de automatización también comportan nuevos estándares de intensidad laboral, es decir, los que se quedan trabajando tienen más pega en el mismo tiempo, en el mismo espacio y por el mismo salario. Por lo tanto, también conlleva la precarización, más subcontratación, más precarización. Yo creo que sí vamos a un modelo hacia allá, un modelo donde se le aprieta la finanza al metro, bien dicho, se le arrincona, además con una tarifa técnica es menor a la que reciben los operadores privados. Por lo tanto, mira, esto lo dijo Andrónico Luksic y yo no puedo estar a la derecha de Andrónico Luksic. Lo dijo hace 2 años. ¿Qué dijo? Lo dijo hace 2 años en una entrevista en La Tercera. Dijo que él no estaba por mantener negocios donde los privados lo hacían mal y eran ineficientes y que el Transantiago era uno de ellos y que él estaba por estatizar el Transantiago. Entonces, si alguien dice, como Andrónico Luksic, que hay que estatizar, algo estarán haciendo mal los privados en el Transantiago, porque lo que pasa es que esto es un poquito, y disculpen que me extienda en esto, pero con el nivel de desigualdad territorial que hay en las megópolis como Santiago, el transporte público juega un rol social fundamental. No sé si al nivel de educación o de salud, pero fundamental. Por lo tanto, los subsidios, los dineros del Estado no pueden estar vinculados al lucro, porque es tanto el volumen de dinero que se requiere para financiar que termina pasando lo que pasa, que le pagan 1.000 pesos al operador que entrega un mal servicio y constriñes las capacidades financieras de la empresa pública que finalmente tiene que recurrir a artimañas del mercado para poder hacer más rentable y autosustentable la empresa. Y yo creo que ahí el debate fundamental va a ser si en ese marco es aceptable o no que un gerente general de la empresa gane 18 millones de pesos mensuales y que existan bonos productivos millonarios, ganan más que el presidente de la República. No, claro. Entonces, me parece que eso es claro, algo que al menos tenemos que ponerlo en la mesa, ¿no? Yo creo que es un gran tema el que tú estás poniendo, no solo en las empresas. Yo creo que no debería nunca suceder que un gerente o un ejecutivo en general, lo que sea, gane 30 veces más que un trabajador. O sea, eso no debería pasar nunca en ninguna empresa, pero menos en las empresas estatales, tal como tú estás diciendo, ¿no? O sea, me parece que es de perogrullo que eso no debería suceder y qué interesante que tú pongas este tema en cuestión, ¿no? Y qué interesante también, claro, que como siempre estas personas no tratan de culpar a quienes están luchando por el pueblo, tratando de hacer que el pueblo se ponga en contra de otros trabajadores, igual que ellos, que tienen que salir ellos y ellas, ¿no es cierto? Que tenemos, nos incluimos, que salir a trabajar a diario, digamos, y usar el transporte público, y eso es lo que buscan, al cerrar la estación, ¿no es cierto?, al no hacer que los trenes paren ahí, mal utilizando el tiempo de las personas. O sea, no solo poniéndolas en riesgo en términos sanitarios, que lo sabemos, al utilizar el transporte público, ¿verdad?, sino también mal utilizando sus tiempos, ¿no? Haciéndolos que se demoren más en llegar a sus casas o que se demoren más en llegar a sus trabajos.
moverse por la ciudad finalmente, ¿no? Estando muy de acuerdo con todo lo que dijo Eric, hay dos puntos que valen la pena destacar. Primero, el discurso de los defensores de la administración del metro siempre es la eficiencia, ¿no? Que es más eficiente premiar a los que trabajan más, y si uno no hace eso, trabajan menos. Pero curiosamente la lógica es, para los ricos hay que pagarles más para trabajar más, y a los pobres hay que pagarles menos para que trabajen más. Hay un problema ahí donde hay que siempre premiar a los gerentes porque supuestamente hacen un tremendo trabajo, porque son supuestamente más productivos. Otra explicación económica sería que ellos tienen mucho más poder en la determinación de sus pagos y por eso ganan mucho más, ¿ya? Y si uno mira las empresas que tienen reglas de participación de sus trabajadores y tienen reglas que dicen que la persona mejor pagada no puede tener más de un múltiple particular de la persona menos pagada, diferencias, no sé, de 10 veces o de 15 veces, esas empresas tienden a ser incluso más productivas. Entonces, todo el discurso de eficiencia está más bien al lado de las empresas que son más participativas, más horizontales, que incluyen a su fuerza laboral como miembros de la comunidad productiva en vez de como potenciales enemigos internos. Entonces, el argumento de la eficiencia no va mucho. Y la otra cosa es que, claro, los sindicalistas tienen menos poder por la globalización, que se puede, no sé, mover la fábrica a un lugar donde hay mano de obra barata. Y a nivel mundial son sindicalistas de los metros que tienen mucho poder, porque no se puede mover el metro a una zona de menor costo laboral. No van a empezar a poner el metro de Santiago en Bolivia. Entonces, el poder especial que tienen los sindicalistas de metro es mayor, pero el riesgo es que siempre en la guerra comunicacional demoras en el metro se culpan no a la empresa, sino a los sindicalistas. Y culpar a sindicalistas por un problema que causa la administración por su cero voluntad de diálogo es al final lo que debilita este grupo de trabajadores que sí tienen un poco más de poder. Entonces ahí el tema comunicacional, la importancia de explicar, como estamos haciendo ahora y como Eric lo hizo también, que los sindicalistas no tienen culpa por la falta de voluntad del directorio, y al final cuando están haciendo huelgas o cuando están haciendo protestas es precisamente para que mejore el servicio para todos. Sí, yo no sé si tengo un minuto. Sí, dale Eric, todavía te quedan un par de minutos, dale nomás. Muy breve. Yo esto de las brechas salariales finalmente tienen que ver con una cuestión milenaria y ya a esta altura, ¿no? Que tiene que ver con las diferencias y las desregulaciones que hay entre el capital trabajo y la asimetría que existe en esa relación, en esa dialéctica, diría un marxista. Y el problema que tenemos es ese, ¿no? Que finalmente estamos enfrentando, yo diría, y esto lo dijo el Banco Mundial, no lo digo yo, pero todo demuestra que en América Latina la crisis post-COVID lo que va a generar es un mayor crecimiento, pero ese crecimiento no va a ir de la mano con la recuperación del empleo. Por lo tanto, lo que tiende y lo que explicaba el estudio es que la crisis del 2008 y esta crisis van a demostrar que la informalidad y las cesantías se van consolidando en marcos de crecimiento. Por lo tanto, se requieren herramientas para apoyar no solo la creación de empleo, sino que la creación de trabajo decente. Yo creo que el debate fundamental de la Constitución va a ser poner al centro el debate del trabajo, pero no como parte de la fila de lista de supermercados de derechos, sino como una mirada transversal. Nosotros hablamos en la CUT de constitucionalizar el trabajo, porque requerimos que la Constitución resuelva en alguna medida la asimetría de poder que hay entre el capital trabajo. Es cuestión de ver hoy día los artículos que rigen la propiedad privada versus los artículos que otorgan derechos sindicales. De hecho, hay solo libertad de sindicalización, no hay derecho a huelga en la Constitución chilena, aun cuando en las constituciones europeas eso existe desde los años 50 y 40. Entonces me parece que era importante poner este dato porque en todos estos conflictos sindicales que van a surgir a partir de la creación de empleo o de la crisis económica está a la base la falta de poder colectivo de las trabajadoras y de los trabajadores. Súper de acuerdo. De hecho, creo que incluso Joe Biden, este señor que es muy marxista, como decías tú, ¿no? Marxista, leninista, stalinista,
dijo el otro día, hoy están reclamando porque los beneficios que está entregando el Estado hacen que los empresarios no tengan trabajadores, que aquí están reclamando hace mucho rato también, ¿no es cierto? Lo mismo los señores de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿verdad? Todos estos señores llenos de privilegios, ¿verdad? Y Joe Biden dijo, bueno, la solución es simple. Páguenle más a los trabajadores. Es como era como, obvio. De verdad, o sea, es tan difícil de entender, tienes que ganar 30 Ahí veces se olvidan más. de los cursos de capitalismo, ¿eh? Ahí se olvidan de los libros de capitalismo, se olvidan de Friedman, se olvidan de todo. Ahí ya se hacen los tontos. Claro. Y la solución, fíjate, que está bastante a mano. Eric Campos, hemos llegado a conversar de un tema muy profundo, gracias a que los trabajadores del metro saltaron los torniquetes y apoyamos que eso suceda las veces que tenga que suceder, ¿no es cierto?, para que logremos por fin tener un país más justo entre quienes son los dueños de las empresas o los gerentes de las empresas y quienes son los trabajadores de las empresas. Así que un abrazo para ti y para todos los trabajadores de Metro a través tuyo. Muchas gracias y saludos a ustedes también. Felicitaciones por el programa, que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. chao. Oye, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, por supuesto, en televisión, en redes sociales.